Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo. Estamos en parte de los estudios Gelassenheit, muy cerca de donde transcurre el Festival de Cine de Hamburgo, Filmfest Hamburg. Hoy nos vamos a encontrar con un cineasta para mí clave de los nuevos directores o directoras del cine contemporáneo latinoamericano. No es la primera vez que nosotros acá indicamos que existe un problema en el cine latinoamericano que está relacionado con formas esteticistas de trabajar sobre la violencia, la desigualdad, y que cada tanto cuando notamos que hay un cineasta que se mueve por otro carril, que está pensando en otras formas, en otras poéticas y políticas de la representación de ciertos mundos que son por momentos inaceptables, nosotros les prestamos atención. Por eso vamos a encontrarnos con Fabián Hernández, director de Un varón, una película que espero que se vea en la Argentina, y de nuestra parte vamos a hacer todo lo que sea posible. Así que así comienza el Cinematógrafo. Fabián, ¿cómo andas? Estamos en Hamburgo, es distinto a Bogotá. Vamos a hablar un poco de tu película. Para mí es una de las películas más sorprendentes del cine latinoamericano reciente. Sobre todo porque tu película no participa de algo que a mí en alguna ocasión se me ocurrió denominar la estética de la sordidez. Es decir, una forma de explotación muy particular que se hace sobre la miseria, sobre la violencia social, estetizándola de un modo que detiene cualquier reflexión política y en principio le quita dignidad a los intérpretes de esa injusticia social que se pretende conjurar, pero que en realidad simplemente se la establece estéticamente y por lo tanto se la fija. Hay algo distinto en tu película, fue lo que más me interesó cuando se vio en Cannes por primera vez, y bueno, ahora está acá en Hamburgo, pero ha estado en otros lados. Entonces yo sé que vos has dicho que tu película es un poco una respuesta a cierto cine latinoamericano y a cierto cine también de tu país. ¿Qué tenías en mente? ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer una película como Un varón? No el varón, un varón. Digamos que cuando empecé a pensar en el proyecto, empecé a reflexionar un poco como en mi pasado, como en las anécdotas que había tenido en el barrio en el que crecí. ¿Qué barrio es? Eso fue en la localidad de Los Mártires y Santa Fe, que es como una localidad en el centro de Bogotá. Ya hay barrios en los que anduve mucho, que eran el San Bernardo, Las Cruces, el Eduardo Santos, la Pepita, el Voto Nacional. Y digamos que dentro de esa localidad siempre ha habido como una problemática muy conocida que tiene que ver con la violencia, con la pobreza un poco, pero pues con la droga.
y había visto cómo llegaban a veces ciertos cineastas o ciertas personas a filmar allá y como que se robaban pues los clichés a los que estamos acostumbrados, ¿no? Un poco en Latinoamérica de estos sectores de la sociedad. Y yo como un poco cansado como de que llegaban como a filmar y de hecho nunca más volvían, nunca más los volví a ver. Entonces pues poco a poco fui tratando de ver si yo tal vez podía contar algo en el sector, en la localidad. Pero no quería caer en esos estereotipos tampoco tan evidentes como de las armas, justamente de la droga y tal, sino que para mí había algo más potente que tenía que ver como el por qué, había algo en general en estos sectores que tenía que ver como con el poder en los hombres, sobre todo de quererse hacer notar, de quererse tener como, hacerse al poder de las armas como para poder dar la muerte. Y eso era una pregunta que me inquietaba mucho. Después, con el tiempo, pues, y con los años me fui dando cuenta de que fui hilando como con un texto que me encontré por ahí de Michel Foucault que hablaba de la tanatopolítica o de la necropolítica. Y para mí fue como una respuesta inmediata de que eso tenía que ver con lo que me interesaba. Como esa idea de que para ser un hombre o para ser, pues sí, para ser hombre tienes que darle la muerte a otro hombre. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención a la hora de pensar en un varón. Entonces, esa fue como una de las raíces del proyecto. Bueno, una de las cosas de la película es explorar una forma de masculinidad que esté un poco corrida de una dimensión absolutamente fija y ubicua, porque está prácticamente, no solamente es un problema de Colombia, probablemente es un problema de Latinoamérica, que es una masculinidad, la podemos denominar machista. ¿Por qué esa preocupación? Porque hay una doble inscripción en tu película. Hay una conciencia de clase, pero también hay una preocupación sobre la identidad masculina. Las dos cosas están correlativas en el film, no hay una sobre la otra, pero claramente es una preocupación que tenés. ¿Por qué? Un poco lo decías, pero me gustaría que hables un poco más. Pues digamos que justamente porque en estos sectores sociales se habla mucho sobre la violencia más evidente, que es la superficial, ¿no? Que es coger las armas, matar a otro, golpearse, pero ahí hay algo como de una construcción justamente política y social con lo que es ser un hombre. Y hay algo también que me interesa mucho que tiene que ver con eso que dice Paul Beatrice Preciado de las ficciones políticas. Y esas ficciones políticas tienen que ver como con la construcción social de lo que es el hombre o lo que es ser mujer o lo que es ser qué en una sociedad en la que parece que tener una identidad es resolver muchos problemas. Entonces, tener una identidad masculina en un barrio como en el que pues crecí era muy importante para poder asumirse como un varoncito, como un machito, y para no, digamos, pasar, o para pasar por la norma. Y esa norma genera una cierta tranquilidad, como que genera una cierta comodidad, incluso para poder acceder más fácilmente a ciertos privilegios a los que asistimos mucho los hombres, ¿no? Entonces a mí esa pregunta también me inquietaba mucho, la norma, qué es ser normal, y digamos que quise trabajarlo también en el barrio porque es una pregunta muy pues inquietante y que poco se usan en los sectores en los que trabajo. ¿Y qué vos has insistido de que la masculinidad en ese sentido en los barrios es más compleja? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Es que, digamos que pareciera que también en esa lucha de clases, pareciera que como si los problemas de dualidad o inquietud o las pocas certezas que existen frente a la vida parecieran ser también una lucha de clases, y pareciera como que en las clases sociales más bajas no hubiera ese tipo de inquietudes. Y para mí sí las hay,
Es decir, muchas veces en el barrio se filma como lo menos interesante, que tiene que ver como con, hay mucho salvajismo en el lugar, hay muchas ideas de que allí no puede haber lugar para la inquietud sexual o la inquietud, la fragilidad u otras cosas que parecieran darse más en otro tipo de clase social. Entonces, para mí era importante acentuar que sí hay una inquietud por otros temas que no solamente son los que ya he mencionado, la violencia, las armas, la droga. Entonces, por eso también quise abordar esos temas en la película. Te quería preguntar más sobre la película. Digamos que vamos por ahí. Me gustaría que hablemos un poco más sobre la película en su interior. Primero que nada, ¿de dónde sale el actor principal? Que su trabajo es formidable, ¿no? Sí, o sea, Dylan Felipe sale de un... Pues yo a la hora de empezar a pensar en el casting de la película, fui al barrio, fui a la casa de mis papás, me quedé allá un rato y salía todos los días a la calle a buscar el casting, ¿no? Salí como buscando entre las calles. En una calle cercana había un grupo de breakdance y estaba el protagonista bailando breakdance con 5 hombres gigantes a su lado, y me llamó mucho la atención porque él performaba algo que me hizo acordar a esa performatividad que yo también manejaba cuando estaba a los 15, 14 años, como una performatividad muy acentuada sobre lo masculino, una forma de caminar, una forma de peinarse, de mirar, que a mí me llamaba mucho la atención y que exigía como esa cosa que impone el machito del barrio para no dejarse opacar. Entonces lo escogí de una, no hubo mayor duda. Poco me importaba si ya era bueno o mal actor, después me sorprendió que era un excelente actor, muy inteligente, muy vivaz, con un discurso, con unas ideas muy interesantes. Entonces para mí fue muy bello trabajar con él y en realidad yo lo llamo como una co-creación, ¿no? En realidad la película es una co-creación con él, con los muchachos y con mis ideas, con mis anécdotas en las que aparece el personaje de la película, Carlos. Ajá. Y cuando pensás en él como actor, ¿ustedes ensayaban? ¿Cómo es Hay un trabajo muy particular sobre los textos, desde el inicio, cuando están los personajes mirando a cámara, a partir de ahí empieza la película. Es decir, son textos, están escritos, están trabajados, hay una zona intermedia entre improvisación e indicación. Sí, pues a mí sí también soy de los que me interesa dejar justamente que la co-creación se vaya dando, ¿no? Entonces como que no había una imposición de mi mirada absoluta y sobre la película y sobre la realidad, sino que para mí había apertura y los muchachos llegan con muchas buenas ideas, llegan con un movimiento, ellos son bailarines, como dije, de breakdance. Entonces ellos son artistas y tienen una propuesta en el cuerpo, en las palabras. Entonces para mí era muy interesante no coartar esa libertad,
y por eso la película fue poco diálogo, o sea, había unos diálogos que yo había escrito como una dirección, pero en realidad esa dirección yo la denunciaba, la incentivaba, y ellos eran libres también de interpretar y reinterpretar lo que yo quería trabajar. Entonces de esa forma fuimos construyendo las escenas, y como dije, yo quería que los personajes en mi película se pudieran expresar sin miedo, sin ninguna imposición artística, sino que ellos tuvieran la libertad de expresar sus ideas, y así lo hicimos, fue un poco de esa forma. Hay algo de tu película trabaja que es como un contexto le exige al personaje de que se entregue, digamos, a la praxis de las armas. Y constantemente está esa tentación, pero el muchacho, el varón, de alguna forma no acata ese imperativo. Te quería preguntar las formas que vos fuiste trabajando sobre la vía de escape, o en todo caso la fuga frente a sobre ese imperativo. Con la película está el no de él, pero vos vas moviendo el personaje que encuentra algunas personas, la relación con su hermana. Sí, hay un conjunto de cuestiones que un contexto que también le ayuda a encontrar un contrapeso respecto del contexto que le obliga a hacer de una manera. Si me puedes hablar un poco de eso. Lo que pasa es que yo siento que el personaje se debate entre lo que la sociedad le exige, la presión que él tiene y lo que realmente él quiere. Entonces, de puertas para afuera, él se comporta de una forma social, lo que habla un poco de esa construcción, de esa ficción política a la que él es sometido, en la que él tiene que imponer una masculinidad. Y de puertas para adentro, él tiene un espacio como para la fragilidad, la sensibilidad, y como para revelar muchas facetas, como muchas grietas que tienen que ver con su deseo, con su inquietud. Entonces esa dualidad hace el personaje como más rico y más complejo. Y Carlos justamente pues es un personaje que toma decisiones, ¿no? Y no es solamente la víctima o el resultado de la violencia o del contexto, sino que él puede decidir, y creo que toma decisiones en la película, y eso se me hace muy válido porque, como lo enunciaba también antes, pareciéramos estar sometidos en el cine latinoamericano a tener personajes que son más acción que reflexión. Y a mí esa cuestión me interesa mucho, o sea, no solamente ellos son víctimas o acción de un contexto que les exige como unas acciones también muy particulares, sino que para mí Carlos era un personaje inteligente, poderoso, que puede decidir y que puede tomar determinaciones sobre la misma violencia. Y entonces, sí. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros, y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Hay días en que yo cruzo el barrio y en pleno tiroteo que va. Hay dos escenas que son notables. Una es el momento en el que el joven está con la prostituta. La otra es una escena que después me gustaría referir, que es cuando llama a la mamá. Pero cuando está con la prostituta, es una escena recurrente, creo que no es ni siquiera una escena privilegiada de ese sector social, sino que creo que casi te diría, el machismo es tal que es multisectorial, ¿no? Entonces el debut o el encuentro con la prostituta pareciera ser un lugar obligado de ese tipo de masculinidad que vos sostenés como ubicua, general, en esa comunidad específica. Entonces la escena de la prostituta es buenísima. Te quería preguntar cómo la filmabas, cómo la filmaron, pero sobre todo, ¿qué pensabas que habría que encontrar en esa escena? Pues yo quería escapar también como de ese lugar común en un lugar común, o sea, el lugar común es ir al burdel, ¿no? Y es algo que me parece válido porque ocurre, es real, o sea, entonces hace parte de... pero no quería usar el cuerpo de la mujer como en la trivialidad y tampoco quería hacer una escena también justamente de lo trivial, sino que para mí era como
era ver cómo Carlos, el personaje, también tenía que asumir esa presión de la masculinidad frente a una persona que le retaba, ¿no? En realidad en su intimidad. Entonces yo quería resolver esa pregunta y un poco como también alejándome de esa idea romántica de la prostituta como la madre, ¿no? Entonces quería alejarme de todos esos estereotipos, sino que él tenía que también asumir un rol en esa escena. Y en realidad fue una escena que hicimos en 1 o 2 tomas, y 1 o 2 tomas, no recuerdo bien, y que se resolvió también justamente de una forma muy directa. Como en la película casi todo fue como muy claro, muy directo, muy de frente. Entonces, sí, no quería caer en el lugar común de una romantización del burdel o sobre el cuerpo de la mujer, mostrar sus senos y mostrar su cuerpo de una forma con ese morbo, sino que había también en la escena hay un discurso y hay unas palabras que son muy precisas y hay una inteligencia de ambos personajes. Entonces, así la resolví, creo. Respecto de la romantización, me parece que eso es importante porque en general uno podría decir que el sentimentalismo es la inversión directa o correlativa del cinismo. Vos evitás la sentimentalización o el sentimentalismo, disculpa, de ciertas situaciones. Por ejemplo, la escena que habla su mamá. Vos podrías haber puesto música, no, mantenés el plano, el sonido, el rostro de ese personaje. Te quería preguntar por ese tipo de decisiones de puesta. Sí, exacto. O sea, no quería caer como en la romantización de la marginalidad, porque también se me decía que no era necesario. O sea, no quería, la película no se basa tampoco ni en ningún onirismo, y como que los niños pobres pueden ser bellos o ángeles salvajes, ni nada de eso, sino que era como una cuestión de aceptar a las personas y de permitirles expresar sus pensamientos. O sea, romantizar la marginalidad se me hace tan violento como la misma violencia del barrio. Entonces no quería caer tampoco en ese lugar común de donde existe como una suerte como de esperanza o de sueño onírico en el que los muchachos cuando en realidad pues no es así. O sea, ellos la realidad, sin saber también tener una noción sobre qué es la realidad, pero creo que los problemas se resuelven de una forma un poco distante a esa facilidad o literalidad de un sueño o de un onirismo o una romantización sobre ellos o sobre los lugares. Entonces no quería caer ahí tampoco y sentía que la película no necesitaba eso. O sea, en sí la película podía defenderse sola sin necesidad de meter eso que parece imponerse en la cinematografía y en los guiones, que es el sueño, el onirismo. Pareciera una receta a veces un poco mainstream de una película para ser aceptada, no sé con qué pretensión, pero yo no quería caer en eso. No me importaba tampoco mucho esa idea de llegar a hacer una película para que me la aceptaran en tal o cual festival o en tal o cual lugar. Y finalmente fue a Cannes, pero es extraño, es una película extraña en ese sistema. Sí, o sea, no sé tampoco por qué, o sea, siento que la película se basa como en la honestidad, sobre todo, que hay una honestidad.